Esto que voy a contar, pocas veces lo he contado, ya que es un suceso que me llena de miedo. Pero gracias a la ayuda de mi hija y a mi fe, he salido adelante de esas cosas aterradoras que me sucedieron. Esto pasó cuando tenía 32 años. Todo comenzó con la muerte de mi esposo. Él falleció en un accidente de auto, donde su cuerpo quedó severamente dañado e irreconocible. El día de su muerte, yo estaba cuidando de nuestra bebé de 1 año, Jimena, cuando a las 6 de la mañana sonó el teléfono y yo apresuradamente contesté. Fue la peor llamada que he recibido en toda mi vida. En esa terrible llamada, me dijeron que mi esposo había sufrido un accidente y debía ir a reconocer su cuerpo. Yo quedé impactada. Mi sangre se congeló por completo. No podía ni siquiera atender a mi hija que lloraba a un lado mío. Al día siguiente, fui a reconocer su cuerpo y fue el impacto más grande que he tenido. Aparte de sentir un profundo dolor, sentí miedo. Su rostro no era mi esposo. Era todo menos él. Parecía alguien aterrador. No quise verle más y salí a llorar de horror por lo que había visto. La primera sensación de una presencia en la casa fue cuando la noche del día de su entierro escuché claramente unas cadenas que se arrastraban por el pasillo del segundo piso. Sí, escuchaba unas cadenas a lo lejos, y poco a poco se acercaba el sonido hasta terminar justo en la puerta de mi recámara. Yo estaba aterrada. No sé por qué escuchaba eso, que me helaba la sangre. Yo sabía que eso no podía ser la presencia de mi esposo. Él no me haría saber de esa terrible forma que se encontraba conmigo. Recé tanto, tanto, y aún así no pude dormir en toda la noche. Así continuó la siguiente noche y un par de noches más, hasta que una noche vi una sombra en la habitación. Recuerdo que salí aterrada. Tomé a mi bebé y salí a la calle llorando muerta de miedo. Eran las 2 de la mañana y no sabía dónde ir ni qué hacer. Pero mi temor por entrar a la casa era inmenso. Tanto era mi miedo que pedí a los vecinos a manera de súplica que me dejaran entrar con mi bebé. Les conté lo sucedido y me dieron un té para poder dormir, pero fue inútil. Así que a la mañana siguiente pude ir con una persona que sabe de estas cosas y me dijo que tenía pegado a un muerto. Yo claramente me negué a aceptar que fuera mi esposo. Él no me haría pasar por este tormento. Eso que escuchaba eran cadenas, y esa cosa que vi en la habitación era quien las arrastraba. Así que comencé a ir a la iglesia más seguido. Y después de un tiempo, esas cadenas cesaron. Muy pocas noches las escuchaba. Traté de salir adelante de la pérdida de mi esposo y de ese suceso aterrador, pero las volví a escuchar. Ese mismo sonido aterrador de cadenas, como la primera vez,
8 años después de la muerte de mi esposo Francisco. Pero gracias a Dios, esa fue la última vez que las volví a oír. A día de hoy, me aterra el sonido de las cadenas. No las quiero volver a oír ninguna noche más en mi vida.